La meta del actual gobierno de terminar su periodo hasta el 2021 con una producción de 700,000 barriles de petróleo diarios se ha modificado. Ahora la propuesta es cerrar con un bombeo de 580,000 barriles. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a hablar de temas petroleros y lo vamos a hacer con un experto, el doctor René Ortiz. Él es analista y exsecretario general de la OPEP. Doctor Ortiz, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo, doctor. Iniciemos este diálogo por su comentario respecto de la conclusión de los trabajos en la refinería de Esmeraldas. Trabajos que tuvieron que hacerse luego de una repotenciación que se hizo en el gobierno anterior. No quedó bien la refinería de Esmeraldas, hubo necesidad de una paralización técnica que ha concluido ya en esta semana. Sí, en efecto, hemos tenido la noticia que la administración del presidente Moreno ha puesto ya con el ministro de Energía y Recursos No Renovables, ha puesto en marcha todo el proceso de correcciones. Está mal esta bomba, está mal este intercambiador de calor, está mal la FCC, está mal esto, se van corrigiendo y recuerdo, si no estoy equivocado, que costaba más o menos un estimado de 400 millones de dólares. A más de los 2.000 millones anteriores. De los 2.200 millones, que es parte del escándalo del régimen anterior. Ahora bien, la pregunta que uno se hace es, ¿cambió esto de alguna manera para mejorar la producción de combustibles de conformidad con los estándares, con la normativa vigente? No. Simplemente aumenta, mejora la condición de trabajo de la refinería. Aumenta la vida útil al menos. Exactamente. O sea, tiene nuevos repuestos, pero sigue siendo un Toyota del año 60. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener de todas maneras que seguir importando las naftas para poder llegar al estándar. Porque la producción de refinación de Esmeraldas, de Libertad y de Shushufindi no cumple los estándares. No cumple con el estándar. Pero para que llegue al estándar tenemos que importar naftas de alto octanaje, tenemos que importar diésel premium y ahí hacer las mezclas hasta que se llegue al estándar. Entonces esa es la gasolina de 95 octanos para super, y luego la extra, y luego el diésel 1 y el diésel 2, y así sucesivamente todos los combustibles que son de consumo, porque usted y yo conocemos claramente que no se pone petróleo en los vehículos, ¿no? Se pone producto refinado. Entonces tenemos un vehículo viejo, pero con partes nuevas. Vale decir entonces, si el país no ganó nada, al menos previno una pérdida porque podía paralizarse de hecho la refinería. Pérdida y probablemente una pérdida con altos riesgos. Riesgos ya de seguridad industrial. Esto es más peligroso porque esto sí fue advertido por el ministro Pérez. Ahí hay riesgos de seguridad. Claro, industrial. Trabajan con altas presiones, altas temperaturas. Exactamente. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si estos equipos no están a punto, como deben estarlo, como debían estarlo, como se pagó para que estén, simplemente el momento hemos pensado, está corriendo un riesgo y el momento hemos pensado, explosiona. Ya tuvimos un accidente de esta naturaleza, muchos años atrás, porque todos estos equipos tienen una vida útil del quien manufactura estos equipos. Entonces le dice 1,000 horas, ¿ok? Y hay que seguirle el rastro de las 1,000 horas. Pero usted no va a esperar a cambiar cuando cumpla las 1,000 horas exactamente, ¿no? Tiene que hacer mantenimientos, además. Tiene que tener el repuesto, ¿no es cierto? Y claro, puede ser que esté funcionando bien. Y el empleado, por ejemplo, el operador, lo que sea, dice, bueno, pongámosle 10 horas más, 100 horas más, y probablemente funciona las 100 horas más. Pero está corriéndose un riesgo gigantesco, y así fue. En ese número de
operadores que se quemaron al abrir el reactor en la misma refinería de Esmeraldas en el año 1978, algo así. Resulta que tiene 100 pasos para abrir el reactor. Y parecería que algunos son redundantes. Y no es cierto. El paso es necesario. Entonces, se abrió, se saltaron, abrieron el reactor, se quemaron. Y hubo que tener un avión de ambulancia para poder llevárselos a todos a Houston, porque tenían quemaduras de tercer grado. Yo no recuerdo exactamente si falleció alguno de los operadores. Simplemente estaba mal entrenado, estaba mal capacitado. Tiene que ser riguroso. Y aquí el cambio, 1000 horas. No esperes, voy a probar si me dura, es como que le dure las llantas un poquito más. No. Dice, tal es la manufactura, dice, este es el número de horas con las que funciona. Nosotros garantizamos que funciona a las 1000 horas, cambia las 1000 horas. Cambia el repuesto y sigue funcionando, porque tiene otras 1000, ¿no es cierto? Entonces, los riesgos es lo que se ha minimizado o se han eliminado, digamos así. Porque las partes y piezas y equipos que se cambiaron, que se arreglaron, que se mejoraron, lo que sea, todas estas se suponía que eran nuevas, ¿no? Claro que tenemos un escándalo de por medio, ¿no? Que es el de los 2.200 millones de dólares gastados para hacer nada. Ahora, las autoridades al menos deberían decirnos cuántos años de vida útil ganamos con esta última reparación, porque como usted bien lo dijo, sigue siendo un Toyota modelo 60, es decir, no estamos con un auto nuevo, estamos con un auto viejo reparado con partes nuevas. Así es. Entonces, bueno, los fabricantes nuevamente, cada uno en su medio, son muy especializados. Estos equipos y partes de piezas son muy especializados y cada uno le da su tiempo de vida. Ahora, desde el punto de vista global, hay compañías como Universal Oil Products, que es la que diseñó originalmente la refinería de Esmeraldas, que es una compañía de Chicago, muy experimentada, de gran experiencia mundial. Ellos podrían decirnos, bueno, tiene unos 30 años más. Pare un momento, tiene unos 50 años más, podría decirlo. Vea usted la refinería de Libertad, ya vamos a cumplir 70 años. Y así lo mismo sucede en el campo de la producción de petróleo crudo. Y usted ve que en Península todavía estamos 100 años y todavía seguimos produciendo petróleo. Es impresionante. ¿Por qué? Porque la tecnología y la ciencia que le estamos poniendo a cada uno de estos procesos cada vez es mejor. Cada vez nos dicen, le vamos a dar un impulso más. Puede ser este ejemplo también. Un intercambiador de calor, digamos que tiene 500 horas. Entonces dicen, no, ahora tenemos unos intercambiadores de calor de 1000 horas. Amba, están haciendo una reparación espectacular, ¿no? Repotenciando. Y por eso es que usted tiene todavía, por ejemplo, los coleccionistas de automóviles viejos, antiguos, perdón. Sus vehículos caminan perfectamente bien. Y claro, son pedidos especiales, cuestan más dinero, todo esto. O sea, es una industria, hay que regresar siempre a este tema que los dos hemos tratado en algunas ocasiones, que esta es una industria de capital intensivo. Hay que meterle plata. Mucha inversión. Para que salga la plata. Ahora, doctor Ortiz, el tema es que está repotenciada, está reparada, no sé cómo llamarle, a la refinería de Esmeraldas, tampoco sabemos cuánto. Puesta a punto. Cuánto tiempo va a tener más de vida útil, pero lo cierto es lo que ha dicho usted, es decir, nos quedamos con una refinería que no puede refinar el crudo para cumplir estándares de producción de gasolinas que necesitamos y vamos a tener que seguir importando combustibles. Claro. Porque a la final la industria automotriz, sea la nuestra, que es de manufactura fundamentalmente americana, ¿no? General Motors, y creo que también manufacturamos algo de Japón, aquí en ensamblaje, todas estas van mejorando. Y por supuesto, las mejoras que tiene el automotor se traducen también en el combustible que usa. Y entonces, si compra un vehículo nuevo, con llamémosle una nueva generación de vehículos, en la utilización de combustibles, le van a decir lo que tiene que usar para garantizarle. Usted ha visto que hoy día se venden vehículos con garantía hasta de 10 años. Yo no sé cómo han hecho todo este proceso, ¿no? Porque no estoy en esa industria, pero yo no me acuerdo que
los vehículos en toda mi vida que he tenido me han dado 10 años de garantías, ¿no? Pero esto puede ser todavía mucho mejor. Por ejemplo, los aceites que se utilizan cada día son mejores. Entonces le dicen, antes era cada 1.500 kilómetros, después vinieron 3.000 kilómetros, hoy está a los 10.000 kilómetros. Y hay algunos aceites que son hasta 50.000 kilómetros. O sea, mire usted la duración, mire usted la tecnología, pero el fabricante del automotor le pone la condición, dice, yo le doy, pero si usted me usa este combustible con estas características. Entonces las refinadoras en los países industrializados, como por ejemplo Estados Unidos, evidentemente están a tono con lo que producen los fabricantes. Que no es el caso nuestro. Que no es el caso nuestro. Hablemos ahora de la producción petrolera, doctor Ortiz, del crudo. Concretamente, se había planteado el gobierno una meta de 700,000 barriles por día de exportación entre la producción de empresas privadas y Petroecuador y Petroamazonas. Pero parece ser que fue sobreestimada y ahora se habla de apenas 580,000 barriles. Sí, son dos elementos que hay que ponerlos en el tapete para el análisis y para poder ilustrar y entender, primero entender y ilustrar a su distinguida audiencia por qué no se van a cumplir las metas. El uno es porque evidentemente todavía hay una enorme cantidad, y probablemente es creciente, de ciudadanos que están opuestos a la industria petrolera. Son los antipetroleros. Y ellos están ahí, hay que respetarlos. O los ambientalistas. Bueno, están ahí mezcladitos todos ellos, los antis, ¿no? Y entonces ellos toman mensajes, toman información, estudian del mundo industrializado. Y en el mundo industrializado pues tienen todos otros estándares distintos de los nuestros. Sin embargo, el tema del cambio climático, por ejemplo, tomemos la referencia de la COP21, la Conferencia de las Partes de París, de la COP21, hay una definición en la COP21 que dice que para el año 2050 deberíamos tener carbón cero de emisiones. Prácticamente está dando es como asistir al funeral, ¿no? Es un acta de defunción. Un acta de defunción al año 2050. Y entonces dice, bueno, pero para llegar a esa, ¿no?, hay que hacer una cantidad de pasos, quiero decir, el país. Pero esto no es fácil, porque todos los días la industria sigue creciendo, el consumo sigue creciendo, la gente sigue creciendo, la gente también tiene mejores capacidades. Y en el mundo en vías de desarrollo, que es gigantesco desde el punto de vista poblacional, también van en el mismo ritmo. Pero usted no los puede prevenir a ellos de que no utilicen combustibles de origen fósil. Por eso pensamos que las estimaciones que nos dan para el año 2030, para el año 2040, para el 50, para el 100, quiere decir que todavía vamos a consumir combustibles de origen fósil. O van a coexistir. Van a coexistir con vehículos eléctricos. Porque a la final del vehículo eléctrico, vamos al vehículo eléctrico, la batería, van a necesitar níquel, van a necesitar una cantidad de minerales. Otro tipo de minerales. El litio, ¿no? Minerales. Y bueno, pues esos minerales también son extinguibles, es decir, llega un número hasta ese límite. ¿Qué vamos a hacer con todos los vehículos eléctricos una vez que se haya satisfecho la demanda? Ya no hay más oferta. No se han podido hacer más descubrimientos de litio. Y puede imaginarse usted que ese es el objetivo de los Estados Unidos, con toda la carrera espacial. Porque estamos en la búsqueda como humanidad, pero liderados por Estados Unidos, en este caso, de que en la Luna haya minerales, o en Marte haya minerales. Y bueno, si es que ir a Marte cuesta 6 meses para llegar y 6 meses de regreso es casi un año, ¿no es cierto? Y entonces va entrando temas de análisis de viabilidad económica. ¿Es esto viable? Bueno, si estamos hablando a 50 años, probablemente sí. Probablemente sí. Entonces, todo esto va a cambiar la matriz energética de consumo. En el mundo. En el mundo. Si estamos caminando hacia la electrificación masiva, sí, no hay la menor duda, pero todavía está
el elemento de los combustibles de origen fósil, ¿Y hay reservas petroleras aún? Dominando la mezcla energética. Le voy a dar un dato. De todo lo que nosotros consumimos en el mundo de energía, las fósiles, carbón, petróleo y gas natural, suman 85%. Vamos, es todo. Porque después viene el nuclear, y después viene hidro, y después vienen las renovables. Pero aún así vemos avances significativos. Permítame darle un ejemplo. Acaba de salir una nota en Estados Unidos, Texas. Casi el 33% de toda la energía que se consume en Texas es proveniente de energías renovables y fundamentalmente wind power, energía del viento. Es más, las compañías que producen petróleo del campo Permian en Texas, que igualmente es un campo gigantesco, creo que conversamos un par de veces con usted, para este año ese campo va a producir 5 millones de barriles por día, 10 veces más que todo lo que producimos nosotros, uno solo. Y le voy a contar la noticia: ya no usan combustibles de origen fósil para toda su maquinaria, están usando wind power, están usando solar power, o sea, energía solar, energía renovable, del viento, renovable. Es decir, siempre vamos a vivir con la mezcla. Y por eso le digo, sí, estamos entrando en esa masificación de electrificación. Sí, la humanidad se va a mover en esos órdenes de magnitud, pero entramos también en los límites. No todo el día de 24 horas hay sol, ni tampoco todo el día o todos los días hay viento, que es el que mueve las turbinas, ¿no? Entonces, todos estos tienen sus condicionantes y hay que tenerlas en cuenta. Que no es que yo hago, como dice en este momento la propuesta del gobierno del Aromo, vamos a utilizar el Aromo, y dice, vamos a contratar con una empresa privada de características internacionales para que monte ahí un parque fotovoltaico, solar fotovoltaico. Esa fue mi tesis, recuerde usted, aquí mismo. Hablamos, así es. Ya varios Pero años. no va a ser en los terrenos aplanados, sino en terrenos adjuntos a esa zona, ha dicho el ministro. Bueno, lo que sea. Pero eso es un proyecto importante, ¿no es cierto? Pero de fotovoltaico. ¿Está dando el Ecuador un paso en fotovoltaico? Sí, señor, y estamos bien. Y dimos nosotros el salto en wind power, energía eólica. Sí, empezamos en las Galápagos, cuando yo era administrador. Galápagos primero, sí es. Entonces, todo esto quiere decir que sí vamos bien. Claro, la velocidad con que podemos ir, la nuestra va a ser diferente de la de Alemania, o va a ser diferente de un país desarrollado, o va a ser diferente de un estado como el de Texas, que vuela, ¿no? Es un estado tan grande que es más grande que cualquier país de Europa económicamente. Entonces vivimos esta época de cambio formidable. Yo digo formidable. La humanidad no para de crecer y no para de consumir. Ahora, doctor Ortiz, si yo no me equivoco, estamos cercanos a los 580,000 barriles. Estamos hoy por 530, más o menos, 530, 535. Y la meta que tenían de 700,000 ha sido reducida. Es la barrera que pone el grupo antipetróleos. No, el antipetróleos. Yo estoy más bien relacionándolo a nuestra realidad, nuestra realidad interna. Y el otro es dinero. Son los dos. No es solo el uno, son los dos. Porque no hay dinero. Esta es una industria de capital intensivo y nosotros vemos que, por ejemplo, hoy tenemos una huelga de los maestros que no han sido pagados sus emolumentos y el gobierno no tiene un centavo. Pero es el momento de abrir la posibilidad que entre la empresa privada. ¿Y por qué? Porque estamos cada vez mejor, inclusive para producir petróleo que tiene este carácter, este INRI, de que es contaminante y que todo esto, ¿no? Porque tenemos una historia pasada. Todo el mundo tiene una historia pasada. Todo el mundo ha pasado por estas historias de contaminación, en unos casos muy altas, en otros casos más bajas. El hecho de que haya existido el Exxon Valdez, que es un derrame gigantesco, o que haya existido el del Golfo, ¿no?
que es otro, el de BP, cuando explosionó la plataforma, no ha hecho absolutamente mella en el sentido de mejorar cada vez los estándares, cada vez ser mejores, y de esa manera Estados Unidos acaba de lograr 14.5 millones de barriles por día, muy por encima de China, muy por encima de Rusia, muy por encima de Saudi Arabia, y también se está convirtiendo en un país exportador de petróleo. ¿A dónde? A China, a Europa, América Latina, en aquellos países en donde no se produce petróleo, y de gas natural también, que es un camino mitad. Vamos por la mitad, vamos a sustituir un poquito con algo menos contaminante, gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural fue declarado en la conferencia de Río, 1992, fíjese, tan lejos de atrás, fue declarado como el combustible más amigable con el ambiente. Vea esas declaraciones. Entonces, ¿qué ha hecho la humanidad? Ahora consume más gas natural. Ya hay un proyecto aquí. Así es. El ministro lo dijo en algún momento. Para utilizar gas natural. Así es. Que es una parte de sustituir el consumo de petróleo. Hay perspectivas, hay modernización del sector, esperemos que haya inversión en nuestro país para seguir desarrollando. Eso es lo importante. El Estado no tiene liquidez, lastimosamente. Hay que esperar por la inversión de la empresa privada.